Bueno, vamos a continuar ya con esta parte, ya es la parte última, pues ya al final, ¿verdad? A delegar la tarea de lo que van a hacer. Solo voy a terminar de explicar estas diapositivas que faltan y ya ustedes van a trabajar para la presentación de la tarea, la próxima clase. Yo no sé las muchachas eh, que están justificadas por sus problemitas que tienen, si ya van a poder moverse o no sé, porque la profesora Dalila dijo que iba a hablar algo con el director para ver si dejaba virtual las clases, no sé, pero eso me imagino que te va a comunicar con ustedes ella. Yo, yo voy a volver el domingo ya, normal. Ah, bueno. ¿Quién Ujú. quedaría? La La otra. Lindsay, la muchacha Lindsay. Ah, bueno, entonces quedaría, entonces sería Aarón, Fidel y usted. Bueno, está bien. Sí, de todas formas yo le mandaría las clases a Lindsay. Sí, sí, de todas maneras creo Ujú. que ella se va a comunicar con ustedes. Bueno, Ok. sigamos acá entonces. Decía que las exploraciones coloniales, la geografía de ese momento les sirvió de mucha oportunidad de crecimiento para el capitalismo comercial, porque los descubrimientos evidentemente fueron una manera muy importante para acumular capital. Los países que estaban volcados en la exploración marítima del planeta, como ya les había dicho, Portugal y, y España. Pero no solamente ellos, ya después aparecieron otros, ¿verdad? Es más, ya desde antes de España y Portugal ya habían llegado los vikingos a América y ahí pues ya estaban. Entonces, estas exploraciones, decía, vinieron a fortalecer los primeros imperios globales, desde América desde 1492 hasta la actualidad, que siguen siendo imperios, ¿verdad? Como un poquito más matizado, ¿verdad? Como es Inglaterra, hoy se conocía en aquel entonces como el Imperio Británico, ¿verdad? Y lo que es el español, que ya lo habíamos dicho, el portugués, también estaba neerlandés y el imperio francés. Estos fueron los imperios protagonistas de este periodo colonial. Llegaron a rincones mucho más lejos, por decirlo así, de de las tierras conquistadas y evidentemente buscaban cómo acuñar mucho capital, mucho oro, muchas especies. Entonces, la presencia de estos países, la presencia de colonias en estos lugares, tuvo un papel fundamental, un papel muy importante para la creación y fundar nuevas rutas comerciales y la búsqueda de insumos, nuevos insumos y las materias primas que ellos necesitaban para seguir desarrollándose como países industriales, porque son unos países poderosamente industriales, hay que reconocerlo, ¿verdad? Debido a la acumulación de capital del capitalismo comercial. Entonces, de esa manera, pues tenemos un panorama bastante vistoso en el contexto de la colonia española desde 1492 hasta 1821, pues que fue es más, ya más tarde se independizaron algunos países y que todavía siguen siendo, por decirlo así, de alguna manera enclave de los países europeos, como por ejemplo las Islas Malvinas. Belice todavía dicen que Belice todavía es colonia de Inglaterra. Guyana también y Canadá en parte. Guyana, sí, es que Guyana y Canadá es cierto, es parte. Tiene razón, Aaron. Entonces, de alguna manera, todo eso pues viene siendo la parte de la historia.
Siguiendo las características eventuales de este capitalismo, pues los métodos de producción vienen fortaleciéndose en el contexto de la manufactura artesanal, que eso ya lo decía, y esto cambió considerablemente ya hasta el siglo XIX tras la revolución industrial, donde viene cambiando el estilo o los principales rasgos del capitalismo comercial. Ya venimos a pasar a un capitalismo industrial, ¿verdad? No deja de ser, no quiero decir que deja de ser capitalismo comercial, porque hoy por hoy, como decimos en el buen nicaragüense, sigue siendo capitalismo comercial, indistintamente existan otras formas de capitalismo, ¿verdad? Como les había dicho, financiero, bancario, capitalismo bancario, ¿verdad? Que son todas las bancas mundiales, locales que existen a nivel del mundo. Eso es capitalismo bancario. Entonces, pero como repito, no viene a cambiar ese estilo, pues, pero de acuerdo a a la historiografía, la revolución industrial viene a ocupar un lugar muy importante en el desarrollo de este capital. Después pasamos del mercantilismo, pasamos a la doctrina económica, pasa a ser la doctrina económica imperante del mercantilismo, sobre todo en lo que fueron las potencias coloniales del momento, europeas. Como les había dicho al principio de la clase, estas colonias comenzaron a competir entre sí comenzaron, como decimos en el buen nicaragüense, a manosearse los intereses y los recursos que poseían en otros territorios, otros países de la misma potencia, y vinieron a chocar esos intereses comerciales. Esas fueron una de las razones, entre muchas razones, por qué es que estos países se fueron a enfrentar a una guerra fratricida, que fue la Primera Guerra Mundial, una guerra totalmente descomunal. Entonces, al haberse manoseado, por decirlo de esa manera, los recursos y los intereses comerciales en los países donde ellos tenían intereses, entonces, evidentemente, la parte que ellos le correspondía a uno, pues, fue saqueada por el otro y comenzó a haber un desbalance comercial, ¿verdad? O digamos, una balanza comercial favorable a favor del país que dominaba o la potencia que dominaba ese mercado, por decirlo así. Por ejemplo, los franceses con los alemanes, por ejemplo, los franceses, inclusive en el mismo territorio europeo, estos países han tenido una pugna muy histórica por un territorio, ay, se me escapó ahorita, lo tenía en la punta de la lengua, ese territorio. Allí mismo en Europa, entre Francia y Alemania, hay un territorio muy rico en recursos y siempre ha sido digamos, un motivo de grandes luchas entre Francia y Alemania históricamente. Pero el Sarre se llama, el Sarre, ese territorio es fronterizo entre Alemania y Francia. De hecho, los franceses y los alemanes han sido enemigos, archienemigos de toda una historia. ¿Verdad? Hoy por hoy, pues hay una comunidad económica europea que ha venido a cambiar el estilo y la formación de las sociedades ahí. Pues. Después tenemos seguidamente otro rasgo del capitalismo comercial, tenemos el Estado monárquico y absolutista intervino fuertemente en la economía local a través de los impuestos, tasas y prohibiciones con el propósito de propiciar el desarrollo comercial local. A diferencia del capitalismo posterior, careció de industrialización y de soporte financiero, pero ya tenía el flujo global de mercancías y materias primas. O sea, eso ya lo he dicho, pues no es mucho, no es estarlo repitiendo ahí, ¿verdad? Pero se allanó el camino para el ascenso de la burguesía al poder, que es un elemento muy importante de las sociedades, y lo cual esto condujo a lo que se llamó la revolución burguesa o revolución liberal. Es decir, que después de la Revolución Francesa, entre los años 1830, 40, más o menos, 1840, se desarrollaron una serie de revoluciones burguesas liberales en Europa, ¿verdad? 1838, 40, por ahí.
¿verdad? Se desarrollaron una serie de revoluciones burguesas liberales, teniendo como antítesis estas revoluciones a la misma Revolución Francesa o el asunto de Napoleón Bonaparte en Europa. Napoleón Bonaparte fue destronado pues, de la guerra, ¿verdad? Y en 1814, 1815, pues el Congreso de Viena, pues le pone fin a la guerra napoleónica. Después viene lo que es el trabajo asalariado, ¿verdad? El trabajo asalariado y la producción manufacturera fue un factor determinante en la construcción de un mercado mundial y los imperios coloniales, ¿verdad? El trabajo asalariado junto con la producción manufacturera desempeñó un papel crucial en el mercado mundial y vinieron a crecer y a fortalecerse los imperios coloniales. De alguna manera, la revolución industrial vino a fortalecer ese trabajo, pero de otra manera, el trabajo fue un factor bastante esclavista, por decirlo así. Había un trabajo esclavista en el sistema industrial, para fortalecer el capitalismo industrial. Estamos hablando ya de un capitalismo industrial. Ya no estamos hablando mucho, por decirlo así, de un capitalismo comercial, porque ya el trabajo vino a fortalecer junto con la producción manufacturera, vino a fortalecer lo que es el capitalismo industrial. Tenemos una revolución industrial que parte de 1870 hasta finales del siglo, perdón, sí, 1870, 1970, 1770 creo yo, y llega hasta lo que es la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Llega la revolución industrial y viene cavando, por decirlo de esa manera, y abriendo espacios de algún monopolio social, económico también dentro de lo que son todos los sectores de clase, y ahí es donde aparece fundamentalmente ya desarrollada la burguesía. Es decir, ya los artesanos ya no son simples artesanos, ya no son minoría, como dije yo en aquella diapositiva. Ya los artesanos son mayormente, ya podríamos decir que vienen olvidándose del término artesano y pasan a ocupar un estatus social mucho mejor y mucho más poderoso dentro de lo que es la revolución industrial. Vienen a ser los poseedores de los medios de producción, y al ser los poseedores del medio de producción, como decía Carlos Marx, crean una plusvalía en el valor trabajo. Entonces, para Carlos Marx, el trabajo asalariado viene a ser la riqueza del capital, del capitalismo, ¿verdad? El trabajo no lo descarta Carlos Marx como una mercancía en la producción, ¿verdad? En la distribución, en el capitalismo, en el fortalecimiento del capitalismo, tanto industrial como comercial, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues, no es que yo sea marxista, pues, no es eso, sino que hoy por hoy parece que Carlos Marx tiene mucha razón, porque de alguna manera el trabajo sigue siendo no una mercancía, evidentemente, como lo planteaba Carlos Marx, pero sigue siendo el trabajo una forma de cómo grupos económicamente fuertes, dueños de los medios de producción, se fortalecen por medio del trabajo asalariado. De alguna manera, pues, no es necesario ser, digamos, socialista o comunista para leer a Marx y darle la razón a cierto punto a Carlos Marx. Pero sí, evidentemente sí es, pues, el trabajo sigue siendo, pero no, como repito, no una, un factor esclavo, pues, sino que viene siendo un factor mercantilista, eh, de alguna manera. Por lo que lo hace diferente son los derechos del trabajo, del trabajador sobre todo. Eso es lo que lo hace diferente, porque ustedes pueden trabajar y a veces por la distinta forma de ejercer trabajo, que de alguna manera se debe manejar de esa manera. Entonces, los imperios coloniales y la formación del mercado mundial vinieron a crear en América, tuvieron un impacto en América muy grande, en todo el mundo también. América se convirtió en una fuente de metales preciosos
en el continente, y de alguna manera, pues, esto viene a fortalecer, digamos, la parte de lo que es el capitalismo. ¿Verdad? Metales preciosos. Después viene lo que es los migrantes. El migrante también viene a ser una mercancía, ¿verdad? Los europeos, los inmigrantes europeos en América se convirtieron en consumidores de las mercancías, ¿verdad? Que se vendían. Sin embargo, no todas las naciones europeas se beneficiaron por igual. Pues España, por ejemplo, enfrentó lo que es enfrentó los desafíos debido a las guerras continuas, la escasa capacidad productiva y el desprecio por el trabajo manual por parte de la nobleza. Esto todavía sigue refiriéndose a lo que es el trabajo. Las riquezas llegaron a América, desde América, las riquezas que llegaban desde América se destinaban principalmente al pago de deudas y las sociedades comerciales se beneficiaron enormemente al financiar las aventuras y guerras emprendidas por los monarcas. O sea, las sociedades comerciales que fueron la propiedad de de la burguesía. ¿Verdad? En ese párrafo lo dice, ¿verdad? De esa manera, pues, está planteada esta situación. Entonces, ahí, pues, no sé si ustedes tienen alguna participación que hacer, alguna pregunta, no sé. Si tienen alguna duda, podemos aclarar. Entonces, las sociedades comerciales que hacían, entre paréntesis, eran la burguesía, ¿verdad? Se hacían llamar sociedades comerciales. Emitieron letras de cambio, ya comenzaron a salir las letras de cambio, los diversos formas de capital, ¿verdad? Como la letra de cambio, los pagarés, todo eso. El pagaré te hace ser esclavo del capital, porque estás obligado a pagar la deuda. El crédito te hace esclavo del capital, porque estás obligado a pagar a pagar la deuda. Si saca en la actualidad, pues el crédito viene siendo un factor de capital, de acuñamiento de capital muy importante, porque si vos le sacas crédito a una casa comercial, estás haciendo económicamente rico al dueño de la casa comercial con el crédito que sacas, con la famosa garantía que ellos venden, que al fin y al cabo esa garantía no te sirve de nada. Entonces, estas sociedades comerciales pues comenzaron a emitir esa famosa letra de cambio y se involucraron en diversos proyectos empresariales aparte de la banca. Y así vinieron aumentando su poder económico y su influencia política. Entonces, estas clases, estos grupos vinieron subiendo, escalando grandes peldaños en en la historia de la humanidad mediante dos momentos. El primero, el poder económico y luego la influencia política. Llevaban de la mano los dos movimientos, lo económico y lo político. Y el trabajo asalariado, sigo aquí un poquito, ahí les dejo en azul para que investiguen más en esta parte. El trabajo asalariado implica que un individuo trabaje a cambio de una remuneración monetaria en lugar de producir y comercializar sus propios bienes o servicios como lo hacían los cazadores, recolectores y agricultores en la antigüedad. A lo largo de la historia, el trabajo asalariado ha sido fundamental para el desarrollo económico y la expansión de los mercados. Sencillo y simple. Estamos claros, no hay mucho que buscar explicaciones. El trabajo asalariado ha significado mucho para que el individuo se desprenda de su servicio, de sus bienes, para poderle dar el trabajo al dueño de los medios de producción, por no decir la clase burguesa. Y así tenemos la forma de Estado monárquico y su relación con el sistema capitalista. La monarquía absoluta, ¿verdad? Fue una forma de gobierno que se caracterizó por la concentración de poder político en manos de un solo individuo, el monarca. Voy a darle lectura a esto para avanzar ya. En este régimen, el monarca tenía poderes ilimitados y no estaba sujeto a ninguna ley ni constitución. Era un poder absoluto, ¿verdad? Que tenía el monarca. A continuación, vamos a ver, digamos, algunos gobiernos monárquicos, por ejemplo, orígenes del absolutismo monárquico. Tenemos en la Edad Media, se origina, los reyes pasan a ejercer el poder descentralizado y limitado y aparece el poder absoluto en la monarquía. Sin embargo, durante el Renacimiento,
que ya se los había mencionado, con el surgimiento del Estado moderno se produce una centralización del poder. Y después aparece el papel de la Iglesia Católica, desempeñó un papel muy importante, fundamental en el desarrollo del absolutismo monárquico, ¿verdad? Los papas, la Iglesia Católica en ese tiempo vino a bendecir la monarquía, ¿verdad? Después proporcionaba un respaldo religioso al monarca, y está diciendo, ¿verdad? El absolutismo monárquico en Francia fue bastante despótico. Estaba los monarcas franceses, especialmente Luis XIV, consolidando un gobierno. Luis XIV pasó a ser gobernante y fue monarca. Ah, la famosa frase de Luis XIV, l'état c'est moi, yo soy el Estado, resume la concepción absolutista del poder. L'état c'est moi, el Estado soy yo, o yo soy el Estado. Entonces Francia fue uno de los países donde mayor personificación tuvo el poder en una sola monarquía, en este caso Luis XIV. Y ahí pues yo voy terminando y yo les dejo esa tareita. No sé si tienen chance de copiarla o esperan que yo suba todo esto a la plataforma, pero yo me imagino que podrían copiarlo ahorita antes que nos salgamos. Dice tarea de la sesión número 5, me deben la tarea de la sesión número 4, no sé si ya me la mandaron. Dice la revolución científica y el pensamiento filosófico político, la ilustración. Esta tareita la hace, ¿verdad? Y me llevan el domingo una breve exposición, ¿verdad? Si van a llevar diapositiva, llévenla, ¿verdad? Y para que la presenten la pueden hacer individual, porque como ustedes viven totalmente en distintos lugares, pueden hacerla individual y además el grupo no es tan grande que bien podemos verla, escucharla, ver la exposición que ustedes llevan, pueden llevar imágenes, todo lo que ustedes crean y hacen una exposición bastante importante ahí con esa tarea de la sesión 5. La revolución científica y el pensamiento filosófico político, la ilustración. Entonces ahí yo termino, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Bueno, ahí está la tarea, pues no sé si la copiaron, pero ahí se las dejo, yo la voy a subir a la plataforma. Pero ahí está, la pueden copiar ahorita para que ya vayan adelantando. La revolución científica y el pensamiento filosófico político, la ilustración. Por mi parte ya está copiada la tarea. Ok, perfecto. Todo No sé. bien, incluso ya se la mandé a Lindsay para que ella ya sepa. Ok, perfecto. Muchas gracias, muchachos, por Ujú. haberse conectado la noche de hoy. Pasen buenas noches, cuídense. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Si Dios quiere, Buenas profesor, noches, pase buenas profe. noches. Buenas noches.